Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a una nueva cita en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Hoy estamos además en un aula histórica, que es el pequeño anfiteatro. Y bueno, agradecerles su asistencia porque hoy tenemos además un tema realmente interesante relacionado con la movilidad y la salud ósea y muscular. Les recuerdo que esta serie de talleres de alimentación saludable forman parte de una campaña de divulgación que estamos haciendo desde el colegio para recordar la importancia que tiene la comida, la alimentación, en la salud en general y además utilizándola como forma de prevenir enfermedades crónicas. Precisamente, esta campaña nace de esa necesidad, de esta necesidad de información, ¿no?, que tenemos todos veraz sobre lo que nos conviene, lo que no nos conviene, cómo podemos adaptar además la alimentación a prevenir y luego también con la finalidad de clarificar, ¿no? Hay una confusión muchas veces mediática respecto a lo que debemos comer en determinadas situaciones de desajuste y una de las misiones que tenemos con esta serie de talleres es precisamente aclararlo. Normalmente basamos estos talleres en una tertulia que nos seguirá a continuación con especialistas que presentaré enseguida y que son los que nos van a dar esa veracidad, ¿no? Y nos van a contar un poco, a poner en contexto qué es lo que nos está pasando en la salud y hoy referente además en la salud ósea y muscular. Hablaremos también cómo abordar todos estos desajustes y cómo prevenir a través de pautas nutricionales e ideas fáciles para todos de aplicar en nuestro día a día para terminar preparando una receta que sea representativa de todo lo que hemos hablado en nuestra tertulia. Bueno, como viene siendo ya una costumbre en los primeros talleres que hemos celebrado, sí me gustaría lo primero, agradecer sobre todo al equipo de todo el ICOMEN por la organización del taller, también a todo el equipo de audiovisuales que nos da soporte, por supuesto también al moderador que tenemos hoy en la tertulia, Eduardo Sicilia, que es miembro del Consejo Asesor de Salud al Plato, y también al Catering Tatín, que nos va a ofrecer una degustación al finalizar el taller de la receta que vamos a preparar. Una vez dicho esto, sí les voy a proponer un pequeño ejercicio para que desconectemos de toda la vida ruidosa de la que venimos, especialmente hoy, que creo que hay una manifestación en castellana y ha sido un elemento que nos ha contrariado en la puntualidad de hoy, pero bueno, ya estamos aquí. Y precisamente para desconectar les voy a ofrecer un pequeño ejercicio de relajación y de atención plena. Así que les invito a que desconecten o pongan en silencio los móviles, por favor, a que se sienten cómodamente con los dos pies apoyados en el suelo, a que cierren los ojos si les apetece y a que sigan un poco el transcurso de las palabras que les he escrito para hoy. Cierra los ojos. Imagina tu mundo sin el control del tiempo. Un mundo donde respirar es eterno, donde tus pasos son el compás del viento y tus manos acarician muy despacio cada momento. No hay prisa, estás aquí, estás sintiendo. No hay miedos, no hay lamentos. Es simplemente ahora. Eres tú, viviendo en ti, acompañado de sueños. Dibuja con la mente un lugar del espacio donde alguna vez encontraste ese trocito de ti tan auténtico. Recuerda ese momento en el que no había noción del tiempo, porque simplemente te dejaste ser y volaste muy dentro. Tráete aquí tu mejor recuerdo. Da igual si viene lento. Inspíralo con el alma y reténlo con todo tu cuerpo. Eres química, eres tú, tu único pasajero. Eres todo lo que ocurre
cuando por fin logras olvidarte del tiempo. Respiramos, dejamos todo fuera y ahora sí tenemos toda la atención puesta en lo que va a continuar en el taller. Muchas gracias. En la tertulia de hoy nos acompañan el doctor José María Villalón, jefe del Servicio Médico del Club Atlético de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos hoy, José María. Israel Mallebré, educador internacional de ejercicio físico, fundador del método Growth Bodyweight Training. Muchas gracias, Israel, por acompañarnos hoy. Y bienvenido el doctor Esteban Jodar. Qué puntual ahora, justo en la presentación. No, lo sé. Gracias y bienvenido. El doctor Esteban Jodar es catedrático de endocrinología, si lo he dicho bien, la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Europea de Madrid. Bienvenido, Esteban. Y les dejo con Eduardo Sicilia. Muchas gracias, Eduardo. A ver. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A mí me ha venido muy bien estos minutos de meditación porque venía como tú de hora y media en un atasco. Los últimos 50 metros han hecho eternos, ¿no? Pero ya me ha situado, ya estoy aquí. Encantado de moderar esta sesión de hoy, encantado de estar en un nuevo taller del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, donde una vez más en esta sesión de hoy vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir investigando, vamos a seguir preguntándonos cómo podemos tener una vida más saludable a través de una mejor alimentación, a través de una alimentación más saludable, ¿no? Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y que nos afecta mucho a todos, ¿no? Mientras me lo preparaba un poco esta mañana y veía un poco el currículum de nuestros expertos, me estaba dando cuenta que en los últimos años la ciencia, la tecnología, la investigación ha conseguido alargar mucho nuestras vidas, ha conseguido que vivamos más, que vivamos mejor, ha conseguido retrasar el envejecimiento gracias a un montón de terapias, a un montón de tratamientos. Y hoy nos encontramos con personas con 50, 60, 70 años, muy activas intelectualmente, muy en forma físicamente, que comparan con personas en la época de mis padres o de mis abuelos 10, 20 años menos. Pero también me doy cuenta que hemos conseguido muchísimas ventajas, muchísimos beneficios, pero todo se sustenta y se sujeta en el chasis, en nuestro chasis. Y nuestro chasis son los huesos, los músculos que tenemos, y esos son los que tienen que llevar esa mejor vida, ¿no? Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de ese chasis que nos tiene que llevar a vivir más tiempo y mejor, pero cómo lo hacemos y cómo conservamos mejor ese chasis, ¿no? Y de ahí un poco nuestro panel de superexpertos que nos van a ilustrar. Yo espero que nos den recomendaciones, que nos resuelvan dudas sobre cómo podemos tener una mejor vida cuando hablamos de nuestros huesos, de nuestro metabolismo, de nuestros músculos, ¿no? Y voy a empezar por el doctor José María Villalón, a quien ha presentado María, y más allá de ser conocido como el doctor que durante 25 años ha sido doctor del Atlético de Madrid, los que somos del Madrid también le conocemos como el doctor de la Federación de Atletismo en la época del Barcelona, en las Olimpiadas de Barcelona y en las de Seúl, ¿no? donde también era la persona de referencia de nuestros atletas, ¿no? Con lo cual tiene muchas facetas, más la clínica, con lo cual yo espero que nos pueda hoy aportar mucho de su conocimiento y sabiduría, ¿no? Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, estamos hablando de un campo muy específico, ¿cuáles son los riesgos que cuando vamos cumpliendo años tenemos relacionados con nuestros huesos, nuestros músculos? ¿Qué enfermedades hoy son las que hoy estamos abocados a tener? Bueno, quería dar las gracias primero a María, la enhorabuena por la organización de estos cursos
funcionar el micro? Sí. Entonces, en realidad, por lo que he podido ver en otros talleres, son talleres prácticos. Aquí tenemos condimentos para poder recomendar recetas prácticas para nuestros pacientes o las personas que acudan aquí a estos talleres, ¿no? Yo lo que quería decir es que me gusta mucho el título del taller de hoy, de carne y hueso y músculos, la movilidad y metabolismo. De esto hay mucho que decir. España es un país, el segundo país más longevo del planeta. Primero está Japón y luego estamos los españoles. Japón tiene más de 60.000 personas de mayores de 100 años. España le va a la zaga, o sea que tenemos muchas personas longevas y tenemos una alta población también con artrosis, degeneración, procesos degenerativos de las articulaciones, aproximadamente unos 8,5 millones de artrósicos en España, que no es una cifra desdeñable, y también unos 3 millones de personas que padecen la enfermedad de la osteoporosis, desmineralización de los huesos, con lo cual son porcentajes muy altos y el 80% son mujeres. O sea, hay mayor incidencia en el sexo femenino de estas, por decirlo así, patologías o procesos degenerativos que en los varones. En realidad se da una situación en donde ese armazón que nos mueve, que nos protege, que es el esqueleto, pues va perdiendo a lo largo de la vida, tiene diferentes características, diferentes composición de su colágeno, de su elastina, de sus el calcio que lo contiene, los minerales. Bueno, pues todo eso como proceso de destrucción y a su vez de regeneración, pues se va deteriorando. Es verdad que el colágeno está tanto en el hueso como en los cartílagos, como en los tendones, como en los ligamentos o como en muchas estructuras del organismo, como pueden ser paredes vasculares, la córnea, etcétera. O sea que es una proteína predominante en todos nuestros tejidos y pensamos que recomendaciones alimentarias adecuadas pueden prevenir de alguna manera que se vaya produciendo estos déficits. El cartílago, que a nosotros nos da muchos quebraderos de cabeza, el cartílago que protege a las articulaciones, en el mundo del deportista tiene un desgaste muy acentuado, porque en realidad son como el relieve del neumático, que es cuando llega a los 40.000 kilómetros ya se ha desgastado. El deportista tiene un sobreuso de ese aparato locomotor, de esas articulaciones, y por tanto tiene un mayor desgaste. Me diréis, bueno, ¿qué pasa con el deportista veterano? El deportista que ha acabado su carrera deportiva, que ha sometido a su organismo en general y a su aparato locomotor en particular a un mayor sobreuso, pues normalmente muchos de ellos acaban poniéndose prótesis porque sus articulaciones ya no dan más de sí. Entonces, bueno, pues por centrar un poquito la situación de, como dice el título, de carne y hueso, también hablar un poquito de la sarcopenia, o sea, no solo de la artrosis, de la osteoporosis, sino también con el envejecimiento, cumpliendo edad, pues también esos músculos que mantienen ese armazón van perdiendo tono. El máximo vigor, la máxima fuerza medida en una persona normalmente, pues es en la etapa de 25 a 30 años. Esa es la etapa donde la persona puede desarrollar mayor fuerza muscular. Luego va decreciendo su tono muscular y los músculos son muy importantes para la movilidad, para proteger a las articulaciones, y es verdad que personas que van perdiendo el tono muscular, pues ya esa articulación está desprotegida y si encima está desgastada, ya se produce un déficit de movilidad importante. Con lo cual es muy
yo diría, habría que poner mucho énfasis en el tema de la alimentación. La alimentación es muy importante, dar proteínas para la formación de esos músculos en nuestra dieta diaria, dar minerales que podemos ir perdiendo, el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, que muchos deportistas los van perdiendo durante su actividad y hay que reponerlo. Tened en cuenta, por ejemplo, un maratoniano que tiene un avituallamiento cada 5 kilómetros. Tiene que beber porque se tiene que hidratar y muchas veces aportar fuentes de energía, hidratos de carbono de rápida asimilación para que sus niveles de glucemia se mantengan. Tiene que correr 42 kilómetros, 195 metros. Bien, pues si no se hidrata en cada puesto de avituallamiento no va a llegar a la meta. Le va a llegar la pájara porque se produce una depleción de sus depósitos de glucógeno muscular y de repente tienen que tirar del metabolismo graso. Bien, todo esto quiere o que de alguna forma indica que el tema de la alimentación, de la nutrición del deportista, de la nutrición o alimentación de la persona que ha cumplido ya años, es muy importante porque va a repercutir directamente en sus músculos, en sus huesos y en sus articulaciones. Muchísimas gracias por el contexto que nos das. Has hecho mucho hincapié también en la parte del deportista. El no deportista que acaba llegando a tu consulta con ese deterioro, ese desgaste, ¿tú crees que hay algo que se puede hacer a nivel de conocimiento de la sociedad, incluso del mundo médico, para personas que cuando vayan a llegar a esa edad puedan haber hecho algo para no llegar con ese deterioro? ¿Realmente esas pautas de alimentación, tú crees que están en el sistema? ¿Tú crees que la gente que lo conoce, en los colegios se sabe qué tipo de comportamiento tenemos que tener cuando cumplimos años? Yo creo que en la sociedad actual, siglo XX, siglo XXI, tenemos o hemos tenido problemas de obesidad infantil, una alta prevalencia. También, aunque parezca que la sociedad o que cada día somos más practicantes de actividad física y deportiva, también hay un alto porcentaje de la población que tiene obesidad o que tiene un índice de masa corporal elevado, con lo cual eso puntúa en contra del tema que estamos hablando hoy. Y eso se da, el sedentarismo, los hábitos alimentarios actuales, puede ser que aunque hablemos de la dieta mediterránea, de la dieta atlántica, muchas veces no se cumplan con unas pautas alimentarias saludables. Entonces yo creo que a pesar de vivir en un país muy rico gastronómicamente, tenemos problemas de esta índole, como os he dicho, de sobrepeso y también de sedentarismo. Es verdad que lo que podemos decir o que el médico puede aconsejar al paciente que le vea son pautas muy de sentido común. Actividad física adecuada a cada persona, una correcta alimentación y yo creo que hábitos de vida saludables. Dices, ¿con eso es suficiente? Pues con eso ganamos mucho. Es verdad que hay comorbilidades, hay otras enfermedades que hay que tratar. El endocrino muchas veces detecta alteraciones metabólicas o enfermedades metabólicas o alteraciones cardíacas, etcétera, que efectivamente, bueno, pues hay que estudiarlas de una forma muy concreta. Pero si generalizamos a toda esa población que hemos dicho de artrósicos, osteoporóticos, osteoporóticas sobre todo, pues yo creo que con la alimentación algo podemos hacer. No todo, pero mucho. Vamos a continuar con este punto, ¿no? La alimentación, ¿no? Como dice María muchas veces, el combustible que necesitamos en cada momento, en cada edad y en función del ejercicio que vamos a hacer. Y continuamos con otro especialista, en este caso en el mundo de la endocrinología, con el doctor Esteban Jodar Jimeno. Espero que ya te hayas recuperado del... Estás entrando, estás entrando. Como decía María, es catedrático de endocrinología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea y además es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Quirón de Madrid. Bueno,
cuéntanos un poco, en tu opinión y con lo que a ti te llega también en la consulta, cómo incide la nutrición en esa salud de los huesos, de los músculos. Bueno, la verdad que gracias, José María, porque me lo has centrado y me lo has puesto para que solo ponga la cabeza y entre, ¿no? la bola. Es clave. Al final del día, la relación que tenemos con el mundo que nos rodea es intensa cuando olemos algo o cuando tocamos algo, pero no, o cuando respiramos, ¿verdad? Pero no hay nada tan intenso como incorporarlo y comérnoslo, ¿no? Que parte de ese alimento va a formar esas proteínas de las que veníamos hablando, nos va a dar la energía que necesitamos cuando hacemos ejercicio, nos va a permitir almacenar en forma de grasa ese exceso de nutrientes, ¿no? Porque somos una maquinaria muy bien perfilada a lo largo de los años y preparada básicamente para tener acceso al alimento de forma discontinua y poder almacenarlo para utilizar energía siempre que la necesitemos. O sea, digamos que a lo largo de muchos años nos hemos ido formando en esa vía. En cuanto a la nutrición, también lo ha dicho perfectamente José María, tenemos un gran problema que es la obesidad, el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y tenemos por otra parte los problemas asociados al envejecimiento como son básicamente la osteopenia y la sarcopenia. Yo creo que lo más sencillo es pensar en ese bendito problema que tenemos, que es que tenemos una población tremendamente longeva y que por eso aparecen enfermedades que consideramos degenerativas o hemos considerado degenerativas asociadas a la edad y que hoy en día no asumimos como condiciones normales. Me explico. Antes que alguien se fracturara por tener osteoporosis era algo que no se consideraba una enfermedad. Estoy hablando hace 25 o 35 años. Hoy en día la osteoporosis es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede tratar. Lo mismo nos pasa con lo contrario, con las enfermedades por exceso de alimentación, pero en cualquier caso, el comer, y yo creo que para dar una pauta sencilla y no perder a nadie, básicamente una dieta mediterránea. Sí que es cierto que la dieta atlántica ha demostrado también beneficios, pero quizás no tan sólidos como la dieta mediterránea, es clave para tener el menor riesgo metabólico en edades más tempranas y enfrentarse mejor al envejecimiento, siempre acompañado de mucho ejercicio físico y en ese caso también ejercicio no solo aeróbico, como tradicionalmente hemos recomendado los endocrinos, sino que hace mucho tiempo que ya nos dimos cuenta que el ejercicio de potencia es clave y que la asociación más peligrosa es lo que llamamos la obesidad sarcopénica, gente que tiene mucho exceso de adiposidad y que tiene poca masa muscular. Así que, por intentar resumir, una dieta básicamente mediterránea, adecuada en calorías para mantenerse tan delgado como sea posible y teniendo en cuenta que cuando aparece los problemas asociados a lo que llamamos fragilidad o envejecimiento, se complica el asunto porque hay problemas de dentición, hay problemas de intolerancia a ciertos alimentos, hay problemas de interacciones con fármacos que pueden causar molestias digestivas, se absorbe peor, se hace menos ejercicio y quizá en ese momento hay que ir modificando la dieta, hacerla más rica en proteínas de alto valor biológico, que también ya se ha comentado, y hacer alguna otra pequeña modificación, sobre todo en relación con vitamina D, vitamina K, calcio, fósforo. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, con esa base de la digamos, dieta mediterránea. Y cuando llega una persona que ya no está sana, ya tiene un problema de esa debilidad, de esa fragilidad, de esa falta de calcio, ¿qué cosas más específicas desde el punto de vista de la alimentación o de los suplementos pueden mejorar la vida de esa persona o la vida de las articulaciones de esa persona? Bueno, en general, nuevamente, desde el punto de vista de calorías, tiene que ser una dieta que le permita mantener un peso razonable. Una de las principales causas de artrosis que llamamos axial, la que se produce en rodillas o en caderas o en columna, es el exceso de peso, porque al fin y al cabo lo que condiciona es un exceso de trabajo. Es como hacer, entre comillas, deportista, ¿no? a esa persona, ¿no? Es fundamental un contenido proteico con proteínas de alto valor biológico. Esto le suele costar mucho a las personas de una cierta edad, es difícil cambiar los hábitos.
Yo oigo con mucha frecuencia en la consulta, a mí es que la carne no puedo con ella, hay que intentar encontrar fuentes alternativas, como puede ser mayor consumo de ave o de pescado o proteínas de alto valor biológico que vengan de origen vegetal. Fundamental la ingestión de calcio y de otros oligoelementos. A través de la dieta es relativamente sencillo. Yo tengo a todos mis pacientes tomándose al menos un día en semana una lata de sardinillas de estas que te comes con raspa, porque no hay nada que tenga mayor densidad de calcio y que sea más fácil de absorber, además de intentar aumentar la ingestión de lácteos, preferentemente. Yo soy muy fan de los fermentados, creo que, por ejemplo, el kéfir es una fuente excelente de lácteos y también de calcio. Más complicado tenemos la vitamina D, que en nuestro país no se suplementa en los alimentos de uso común, como se hace en el norte de Europa, y eso explica esa paradoja de que los países del norte de Europa tienen concentraciones de vitamina D más alta que España o que Italia. Y luego también algunos otros oligoelementos que efectivamente en personas conforme vamos aumentando la edad y van comiendo menos y van moviéndose menos, pueden ser necesarios suplementar. No es raro que cuando llegamos a hablar de nutrición, por ejemplo en pacientes osteoporóticos, terminemos recomendando algún suplemento hipercalórico, hiperproteico, porque muchas veces es muy difícil modificar. Le cuesta mucho trabajo modificar la dieta a esa persona, pero para intentar evitar llegar ahí, lo que decía, una alimentación mediterránea, ¿verdad? Y teniendo especial énfasis, yo diría, en proteínas, sobre todo a partir de una cierta edad. Calcio, fósforo y vitamina D, yo creo que serían los básicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Qué oportuno es escucharos, porque es verdad que cuando tienes acceso a tanta información, cuánta información que nos despista hay respecto a qué tenemos que comer en cada momento, ¿no? Has hablado de ciertas cosas que no es tan fácil leerlas. Yo creo que muchas veces parece que te alejan de la proteína cuando cumples años por otros motivos, y qué importante es saber lo que corresponde en cada momento en función de cómo estás físicamente, la edad que tienes, y poder seguir un poco esas pautas, ¿no? Y terminamos con una parte del cuerpo importante que es cómo lo cuidamos, ¿no? Y aquí, en este caso, nuestro invitado, Israel Mallebre, que es un experto y un educador internacional en ejercicio físico y fundador del método Growth Body Weight Training, que ahora nos dirás lo que es. Suena muy bien. ¿Qué más podemos hacer cada uno de nosotros con nuestro cuerpo para mejorar y acudir lo más tarde posible a la consulta de José María y en este caso de Ernesto? Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí con todos vosotros y con este público. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo que hay que hacer, y hay que hacerlo cuanto antes mejor, y si no se ha hecho, hay que empezar a hacerlo con urgencia, es moverse. Eso de entrada, ¿no? En términos generales, sabemos que el movimiento es la expresión fundamental, ¿no? del cuerpo, del ser humano. Yo soy preparador físico y me dedico al movimiento concretamente para el ejercicio, ¿no? Esto me gusta detallarlo, ya que al final el ejercicio no es más que determinadas dosis de movimiento colocadas de una manera organizada y sobre todo cubriendo dos cuestiones que para mí son las más importantes y las que me tengo que preguntar cuando tengo a un cliente o un alumno delante, ¿no? Que es ¿para quién y para qué? ¿Para quién va dirigido ese movimiento, en forma de ejercicio? ¿Y qué quiero conseguir, ¿no? A través de este programa de ejercicio? Lo que es fundamental para cualquier persona es que haya cuantas más dosis de movimiento en nuestra jornada, en nuestro día a día, mucho mejor. Y realmente si nos paramos a pensar, nos movemos más bien poco. No sé qué pensáis. ¿Nos movemos más bien poco o no? ¿Sí? ¿Verdad? Poco o nada. Pero fijaos, ¿no? Yo siempre digo, el ser humano es movimiento. Los seres vivos somos movimiento y, sin embargo, cada vez nuestro escenario, ¿no? El día a día,
se configura de manera que cada vez nos tengamos que mover menos. Eso se convierte en un verdadero problema. ¿Cómo hacemos para movernos más? Porque podemos hacer más cosas para movernos. Yo siempre digo, mira, vivimos en un entorno, somos sedentarios. Por cómo tenemos configurado nuestro día a día, somos sedentarios. En el mejor de los casos, habrá quien dirá, bueno, yo no soy sedentario, yo voy 5 o 6 días al gimnasio, ¿no? Bueno, pues eres una persona sedentaria que va 5 o 6 días al gimnasio. Claro, cuando digo esto, sorprende, ¿no? Pero si lo pensáis bien, de 7 días que tiene la semana, de 24 horas que tiene cada día, creo que suban unas 168 horas semanales, de las cuales, en el mejor de los casos, duermes 7 horas al día, ya son 49 horas que estás durmiendo, ¿sí? Me has dicho que vas 5 o 6 veces al gimnasio, son 5 o 6 horas. ¿Qué impacto pueden tener esas 5 o 6 horas? Yo siempre digo que el mejor ejercicio es el que se hace, en la medida que sea, ya vamos bien. Pero si realmente todas esas horas sobrantes, hasta cubrir esas 168, analizamos el movimiento que tenemos o el gasto energético que tenemos, pues claro, lógicamente seguimos siendo sedentarios un poquito activos. El que va al gimnasio, pues eso, en el mejor de los casos, esa hora, ¿no? Esa hora y media, esas 2 horas. El que va 3 ya no sé muy bien a lo que va, sé que se tiran fotos, se hacen vídeos, pero quiero decir, movimiento de verdad y ejercicio, pues hasta qué punto, ¿no? Entonces, ¿podemos movernos más? Yo creo que podemos y debemos movernos más. Lo que pasa es que hay que saber también cómo hacerlo, quizá en qué momento hacerlo, ¿no? Yo siempre digo, casi es mejor que mires de proporcionarte momentos activos en los que te muevas un poquito consciente todos los días, que no ir 3 veces al gimnasio a sacar el hígado por la boca. Porque al final el total es lo que cuenta, ¿no? Y luego también, ¿qué tipo de movimiento haces? ¿A qué intensidad? ¿No? Si es el adecuado para ti, según el punto de partida, ¿no? La gente que ha hecho ejercicio toda la vida, pues, bueno, tiene un punto de partida, y la gente que de repente entiende que tiene que hacer ejercicio, pues tiene otro, ¿no? Pero tiene que empezar, y nunca es tarde para empezar. Yo siempre a mis alumnos les digo que lo que es fundamental es empezar a moverse desde que te levantas de la cama, ¿no? Como algo habitual, ¿no? Como hacer un despertar del cuerpo para prevenirle, llamarle la atención de que algo va a ocurrir, ¿no? De que se tiene que enfrentar a toda la jornada que nos viene por delante. Y entonces hay una serie de movimientos que yo siempre, bueno, pues les digo que son interesantes de hacer, ¿no? Para empezar el día ya, porque una de las cosas que sabemos es que el movimiento nos activa, ¿verdad? Nos activa y activa todos esos procesos de mantenimiento, de regeneración de nuestra condición física, de nuestro chasis, ¿no? Entonces, cualquier momento es bueno para moverse. Yo tengo alumnos y les suelo llamar alumnos, no les llamo clientes, eso no quiere decir que no paguen, pero les llamo alumnos porque cualquier persona que pasa por mis manos intento que forme parte de un proceso de aprendizaje. A través del movimiento he hecho ejercicio, donde intento crear un escenario, un entorno en el que la gente verdaderamente mejore. Mejore a nivel mecánico, mejore a nivel muscular, a nivel cardiorrespiratorio, mejore a nivel neuroplástico también. Es importante que hayan desafíos, ¿no? Crear nuevos mapas a nivel neuronal como parte del ejercicio. No solo hay que trabajarlos, estoy de acuerdo. Pero hay que desafiar también otros términos, ¿no? Que forman parte de nuestra salud y de manera, bueno, desde el plano más global, más integral, ¿verdad? Entonces, pensar que realmente cuántas situaciones tenemos durante el día en el que necesites un gasto energético
de verdad, un poquito exigente, muy poquitas, ¿no? ¿Cuántas horas estáis sentados al día? ¿Sí? ¿8 horas? Fíjate, ¿eh? Saca las cuentas, ¿eh? 10, 12 sentados, hemos dicho 7 en el mejor de los casos durmiendo. ¿Cuántos vais al gimnasio? Levantar la mano, con orgullo. Pues soy la población sedentaria que va ¿cuántas veces al gimnasio? ¿Cuántas horas? 2 horas, ¿eh? Que siempre será mejor que 0, ¿eh? Lo hemos dicho, siempre será mejor que 0. Pero tenemos que crear el hábito de que si estás 8 o 9 horas sentada, porque tienes que estarlo, me imagino, por el trabajo, por lo que sea, pues tienes que acostumbrarte a levantarte cada 45 minutos, cada hora, y moverte. Y moverte, y mover las piernas, y mover los brazos, agitarte un poquito. Fijaos que es simple, ¿eh? Que es verdad que no es una gran cantidad de energía lo que te exige, pero se empieza a activar todo en el cuerpo. Por supuesto. Eso que acaba de decir reduce el riesgo de aparición de diabetes en personas con prediabetes. Y lo recomienda la Sociedad Americana de Diabetes. No tener nunca periodos de sedentarismo de más de 1 hora. Trabajar de pie, haciendo el mismo trabajo que sentado, duplica el número de calorías que consumes por hora. Si ese mismo trabajo lo haces caminando, lo que estás es multiplicando por 4 las calorías. Son pistas al final sencillas. Y el resultado final lo cambia, absolutamente. O sea que al final... Empiezo a estar incómodo yo aquí sentado, ¿eh? ¿Ves? Me parece que no... Mi labor hoy, por encima de todo, era hacer sentiros un poquito incómodos, ¿no? De la falta de movimiento, de estar tan estáticos. A mí, como todo el mundo, le gusta llegar a casa y tirarse al sofá, ¿eh? Yo lo hago esto, ¿eh? Lo hago, pero no abuso de hacerlo, ¿no? Claro, por mi trabajo, lógicamente, mi nivel de gasto energético en cuanto a movimiento se refiere, y no es porque entrene demasiado, pero sí que al final tienes que estar constantemente moviéndote y proponiendo movimientos, proponiendo ejercicios a las diferentes personas que pasan por mis manos, que además fundamentalmente las divido como en 2 grupos, ¿no? Entreno a personas deportistas que por la especificidad del deporte que practican, pues necesito proponer una preparación física para potenciar todas esas capacidades. Pero luego tengo personas como cualquiera de los que estáis aquí ahora mismo, ¿eh? Personas que simplemente lo que necesitan es moverse un poquito más, moverse de una manera organizada, coherente con su punto de partida, con su condición física y perfil actual, y a partir de ahí generar ciertos estímulos, porque al final al cuerpo le da un poquito igual, esto al final nosotros, como seres humanos necesitamos codificar las cosas, ponerles nombres para caracterizarlas, pero realmente al cuerpo humano le da un poquito igual si el entrenamiento es con una banda elástica, con una pesa, una kettlebell, una mancuerna, una barra. El cuerpo lo único que entiende es de estímulos y de adaptaciones. Al final da un poquito igual de dónde venga ese estímulo, pues va a generar una respuesta y va a crear unas adaptaciones, ¿no? Entonces, fijaos qué fácil. Pero esos estímulos hay que crearlos. Y a cada persona según lo que necesite, según su perfil, según su punto de partida, ¿vale? Y entonces yo me dedico a esto. No hago nada del otro mundo. Lo que hago es intento que la gente se mueva. Se mueva de una manera correcta, organizada, y que eso tenga una respuesta para que su funcionalidad y su día a día sean cada vez un poquito mejor. Y que ese chasis que tú decías... Pues te voy a retar un momento. Antes de pasar a la siguiente parte, sí, que es la de las pautas nutricionales que nos va a contar María, te reto a que nos des algo que nos podamos llevar, porque te hemos escuchado, sí, pero yo ese movimiento que tú hablas, me gustaría verlo de alguna manera. ¿Nos puedes retar a todos los que estamos aquí 2 minutos? O sea, que vamos a tener que movernos un poquito, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Nos movemos un poco? ¿Sí? Vale, mirad, lo primero que os voy a pedir, veréis, fácil, ¿eh? No vamos a poner aquí a hacer flexiones y sentadillas.
Vamos a hacer cosas fáciles que yo creo que son súper interesantes y que ya nos dan muchísima información. Lo primero os voy a pedir que os pongáis de pie. Nos levantamos de la silla. Ya multiplicamos por 2, ¿no? Ya multiplicamos por 2. Aquí ya salgo, ¿eh? Eso es. Entonces, dejadme que os observe un momento, para tener luego un punto de contraste. Observaros también entre vosotros. Vale, y ahora fijaos. Lo primero que vamos a hacer es agitarnos un poquito. Mirad, simplemente vamos a hacer esto. Vamos a despegarnos un poquito del suelo. Vamos a dejar los brazos y las manos sueltas. Seguimos. Cuando yo os avise, seguid. Cuando yo os avise, vais a parar en seco, ¿vale? Cuando yo os avise. Agitaros un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Paramos. Mirad ahora la estampa, qué distinta. Fijaos. No, pero mirad qué curioso, una cosa simple. Ya sabemos que el movimiento nos activa y nos equilibra. Antes de empezar a moveros estabais todos aquí, ¿no? Y ahora fijaos, estáis todos exactamente igual. Una posición muy parecida, muy equilibrada, ¿verdad? Pues ya tenemos una pista, qué interesante, ¿no? El movimiento cómo nos activa, cómo regula las cosas, equilibra las posturas. La postura es súper importante, ¿sí? ¿Cuántas malas posturas estamos horas y horas, verdad? Que al final el cuerpo acaba pues compensando, colocándose de la manera que puede para aguantar en determinadas posiciones estáticas, que esas son las posturas, posiciones estáticas. Y hemos dicho que lo que tenemos que hacer es ir hacia el dinamismo, ¿no? Movernos un poquito más, ¿sí? Ahora, a partir de aquí lo que vamos a hacer es algunos movimientos que yo recomiendo a mis alumnos que hagan nada más levantarse de la cama, ¿sí? Y que son algunas acciones que nos van a ayudar junto con el patrón respiratorio a hacer como un despertar del cuerpo. La respiración es súper interesante y no se puede entender, igual que el movimiento no se puede entender sin hablar de fuerzas, tampoco se puede entender el movimiento sin hablar de oxigenación, de la respiración adecuada. Fijaos. Y cuando hemos ya inhalado al máximo, exhalamos. ¿Vamos a hacer esto? Para quitar hasta abajo. Vamos allá. Tomamos aire al máximo. Una vez más, tomo aire. Suelto el aire, exhalo. Vale, ahora lo vamos a hacer de una manera un poquito más consciente. Siendo conscientes de lo siguiente. Quiero que sintáis cómo. Ahora voy a pedir que cuando dejéis un poquito, dejéis el peso, que el centro de masas baje y suba un poquito. ¿Lo probamos? Va, inhalamos de nuevo al máximo. Y exhalo. Y de nuevo. Y exhalo. Y de nuevo. Exhalo. 2 veces más. Inhalo grande. Exhalo. Una vez más. ¿Qué tal esto? ¿Bien? Oye, ¿no sienta bien? Claro, esto lo hace nada más levantarse. Y ya le está diciendo al cuerpo
bien. Muy bien. ¿Quieres dar un abrazo a alguien? Vamos a hacer. Venga, va. Molestando a quien tengáis al lado. Da igual. Vamos, cojo aire. Y exhalo. Cojo aire. Exhalo. Inhala, inhala profundo, abre. Exhalo. 2 veces más. Una vez más. Vale. ¿Qué tal? Oye, yo creo que nos has activado. Clientes están. Nos vamos a apuntar a alguna de tus clases que podamos seguir. Y yo creo que estamos muy activos para seguir el taller. Muchísimas gracias. Un aplauso, Israel. Muchísimas gracias. Oye, con este público es que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Lo tenían fácil. Solo para cerrar esto, de verdad, ¿eh? De verdad, aprovechad cualquier momento para moveros, pero para agitar, para mover la cadera, para agacharos un poquito, para mover los hombros, para rotar la espalda. Aprovechad cualquier momento. Tengo que estar sentado durante 8 horas, pero ¿os levantáis para ir al baño o no? Pues levantaros así. Claro, levantaros moviéndoos. Y de verdad, que todo lo que hemos hablado aquí, va a mejorar cuanto más os mováis, cuanto más energía o sea, tenéis que consumir energía para que luego tenga sentido toda la alimentación, etcétera, ¿vale? Es como una rueda en la que todo va conectado. Pero de verdad, moverse es urgente. Muchísimas gracias. Bueno, nos hemos ganado la proteína, que espero que venga después. Vamos a continuar con María Quindelán, que nos va a dar las pautas nutricionales y vamos a hacer luego el taller correspondiente para saber cómo tenemos que cuidar nuestros huesos. Bueno, esto no se lo esperaban, ¿verdad? Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a los doctores por todo. Esto, la verdad es que es interesantísimo porque nos lleva a darnos cuenta que incluso podemos estar comiendo de 10, que si no activamos el cuerpo y no nos cuidamos de muchas otras maneras que hoy vamos a repasar, tampoco sirve. Y la alimentación es fundamental y ahora vamos a repasar exactamente qué es lo que nos conviene para fortalecer esos huesos y mantener esa musculatura a tono también. Pero qué importante es, ¿no? La movilidad, qué importante es también el descansar bien, qué importante es evitar una serie de tóxicos que nos pueden hacer daño también. Y precisamente por eso vamos a aterrizar esto a qué podemos hacer cada uno de nosotros en casa cuando preparemos esos menús y cuando organicemos nuestra semana para cuidar bien de nuestro sistema óseo y muscular. Ya hemos visto que trabajan juntos músculos y huesos para proporcionarnos movilidad, estabilidad y proteger nuestros órganos internos, además. Quería decirles, además de hacer la meditación inicial y de ayudarles también en la relajación y presentarles estos talleres, me dedico precisamente a esto también, ¿no? A ayudar a las personas en sus recomendaciones nutricionales. Tengo el honor de organizar estos talleres con el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, pero también asesoro proyectos de salud para empresas, ¿no? Y a personas en sus hábitos alimenticios. Y dicho esto, porque no me había presentado bien al principio, dando por hecho que muchos de ustedes ya me conocían, es por eso que les voy a ayudar hoy a que tomen nota de todo lo que podemos hacer en casa, en el día a día, en nuestra alimentación. Por supuesto que hay nutrientes que son claves para la salud ósea, ¿no? Y nos lo decían los doctores. El calcio es el mineral más abundante que hay en el cuerpo y es esencial para la formación y mantenimiento de los huesos. ¿Dónde podemos encontrar el calcio? Pues por supuesto los lácteos, pero es que también están en vegetales de hoja verde.
Hoy vamos a ver vegetales como el caso de crucíferas como el kale o kale, que lo vemos también en muchos mercados con el nombre de kale, o incluso brócoli, ¿no? O repollo, toda la familia de las crucíferas. Los pescados azules, por supuesto, pescados pequeños y grasos, e incluso cereales también fortificados en calcio. La vitamina D es esencial para la absorción del calcio. Tengamos en cuenta, además, que no podemos buscar esos minerales que necesita nuestro organismo de forma aislada, porque necesitan también del conjunto de muchas otras vitaminas para su absorción. Y la vitamina D, nos lo decía el doctor Esteban Jodar, ¿no? Que es fundamental precisamente para la absorción de este mineral tan importante. La principal fuente de vitamina D es la luz, eso ya lo sabemos, la exposición al sol y en horas donde no sea más fuerte, pero sí necesitamos esa exposición sin protección de por lo menos 15-20 minutos al día. Esos paseos, incluso sin luz, o sea, sin sol, que aunque esté nublado, pero también sirven. Necesitamos estar más tiempo al aire libre. Pero lo podemos también fortalecer su absorción tomando más pescados azules, ¿no? Como son todos los pescados grasos que hablábamos de las sardinas, las caballas, salmonetes, sobre todo los pequeños, ¿no? Podemos también hablar del salmón o del atún, pero bueno, ahí tenemos que buscarlos los más salvajes y naturales posibles. Y por supuesto el magnesio. Magnesio también es un mineral que contribuye a la estructura ósea y la función muscular, incluso para la relajación también después de la práctica de deportes. Y lo podemos encontrar principalmente en nueces, semillas, en legumbres y también en vegetales de hoja verde. O la vitamina K, también indispensable, que podemos encontrarla incluso en productos fermentados o en vegetales de hoja verde. En la demostración culinaria que haremos después, verán cómo podemos utilizarlo de una forma fácil, ¿no? Muchas veces pensamos que tenemos que ser unos grandes expertos cocineros y la verdad es que la naturaleza es sabia y nos proporciona en cada temporada lo que sabe que necesitamos. En cuanto a los nutrientes que son claves para la salud muscular, ya nos lo decían los doctores que las proteínas son esenciales. ¿Cuáles son las principales fuentes de proteínas? Por supuesto, pues todos los productos derivados de carnes rojas, carnes blancas, los huevos, los lácteos, proteínas vegetales como las legumbres. La verdad es que las proteínas vegetales pensamos que es verdad que tienen un conjunto de nutrientes muy completo, pero que no son suficientes. Pero saben ustedes que si los mezclamos con cereales completos, como puede ser pues unas lentejas con arroz o unos garbanzos con mijo, con una quinoa, esa combinación de aminoácidos que pertenecen al grupo de los cereales y de las proteínas vegetales, en su conjunto nos nutren de la misma manera que nos podría nutrir un bistec. Pero saberlo combinar. De toda la vida se han hecho así las legumbres, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto los pescados, pescados blancos, pescados azules. Ácidos grasos esenciales, como son omega 3, omega 6, omega 9, procedente del aceite de oliva, pero principalmente los ácidos grasos que no podemos obtener más allá que de la alimentación, ¿no? Estos son fundamentales y necesitamos pues, ese buen aceite de oliva diario, esos pescados, esas semillas, las nueces. Hoy trabajaremos con unas semillitas de sésamo, pero las semillas de lino también son una fuente muy importante de omega 3. La vitamina C, que es importante para la síntesis del colágeno. Hablaremos hoy del colágeno, también indispensable para toda la formación de cartílagos y el mantenimiento de huesos. Es un componente esencial también de los músculos y lo podemos encontrar en la vitamina en todas las frutas, en los cítricos, en bayas, en verduras de colores. Pero igual de importante es saber dónde encontrar los nutrientes que necesita nuestro sistema óseo y muscular, como saber cuáles evitar. Se habla mucho de los ladrones de los minerales. Y es verdad que hay una serie de hábitos alimenticios que muchas veces, sin darnos cuenta, lo que están impidiendo es una buena absorción. Y cuando en el cuerpo no tenemos suficientes minerales, ¿qué es lo que interpreta rápidamente nuestro organismo? Pues si no me lo das de una forma directa en la alimentación, se lo robo a los huesos, porque no los estoy obteniendo de una forma directa. Y es por eso que podemos entrar en un proceso de desmineralización silenciosa, porque eso al principio no tenemos síntomas.
y de repente pasan los años y precisamente porque no nos hemos nutrido bien es cuando empiezan los problemas de artrosis, de artritis, osteoporosis, pero no es de repente, eso es porque viene de un proceso muy largo en el que el cuerpo ha tenido que tirar de las reservas que había en los huesos. Bien, por eso es importante tener en cuenta también lo que tenemos que evitar. De hecho, hay muchos alimentos, como decía, que pueden acelerar este proceso de desmineralización o incluso de pérdida de masa muscular, ¿no? Y hay hábitos también como el consumo excesivo de alcohol, ¿no? O incluso el propio tabaco también que no benefician, o cuando hay un consumo excesivo de calcio, de sal. Cuando tomamos mucha sal, eso sí que nos puede hacer perder calcio a través de la orina. O lo mismo ocurre con un consumo excesivo de azúcares y refinados, que al final acidifican nuestro organismo y nos hacen perder minerales. La dieta mediterránea, hablábamos antes de ella, por supuesto siempre se habla de la dieta mediterránea como un patrón de conducta alimenticia completa. Cierto es que este año ha sido nombrada por sexta vez consecutiva como la dieta más saludable del mundo, pero eso es porque su base está enraizada en una composición completa de alimentos de temporada, cereales en granos, proteínas de alto valor biológico, muchos vegetales de todos los colores, aceite de oliva, ¿no? Ahí está el ácido graso esencial. Pero no solo es una dieta famosa por sus beneficios para la salud cardiovascular, es que contribuye también a una mejora de la salud ósea y muscular. Y bueno, pues resumiendo, ¿no? Un poco ya los alimentos que sabemos que ya contienen calcio, magnesio, vitamina D, vitamina D que nos ayudan a absorberla, ¿no? O vitamina C, vitamina K. Hemos nombrado minerales y vitaminas indispensables para esta salud. Yo creo que lo mejor es que lo pongamos en práctica y que vayamos haciendo una receta que pueda ser representativa y además fácil de poder poner en práctica en casa, que van a tener luego la descripción de la receta en la página web de saludalplato.es y que hoy les voy a hacer la demostración mientras seguimos hablando. Es verdad que luego la van a poder probar, así que una vez que finalicemos el taller les recuerdo que iremos a la cafetería, la Neurona de Cajal, tiene delante un patio y si llueve pues es posible que justo enfrente estemos preparando ya la degustación para que esta misma receta luego la puedan probar. Bien, pues vamos a dar paso entonces a la parte demostrativa, donde hoy les voy a ofrecer unas crepes muy sencillas que van rellenas de un montón de nutrientes esenciales para los huesos y los músculos, como hemos dicho. No falta de nada. Estas crepes se hacen, evidentemente no las vamos a cocinar aquí hoy, pero lo que es la crepe, si quiero que vean el resultado final, solamente lleva 2 ingredientes. Estas crepes yo las llamo crepes remineralizantes. Ahora entenderán por qué, porque tienen un aporte extraordinario de minerales, especialmente. Pero, por supuesto, tendrá un componente proteínico importante. Estas crepes representan el hidrato de carbono que necesita nuestro organismo, ¿no? Los glúcidos que necesita nuestro cerebro para pensar y nuestros músculos para obtener la energía que necesitan para moverse. Y lo vamos a lograr a través de un cereal para mí tremendamente interesante, que es el trigo sarraceno. No sé si lo conocen ustedes, también es el clásico alforfón de toda la vida. Y es un grano que, a diferencia de un arroz convencional, tiene una forma triangular. Es como un cereal en forma de pirámide, como digo yo. Este cereal se cocina exactamente igual que un arroz, solo que con menos tiempo. Si un arroz normalmente lo hacemos con una medida de una taza de cereal con 2 de agua y suele tardarnos 15-20 minutos tapadito, pues esto tarda la mitad de tiempo porque se hace muy rápido. Y tiene la particularidad de que es un cereal muy rico en aminoácidos. Dentro del grupo de las semillas o cereales tiene un contenido muy alto en aminoácidos esenciales respecto a otros granos y además es muy versátil en la cocina porque se puede cocer como un arroz, como les decía, pero es que se puede triturar y de ahí sacar una harina estupenda para estas crepes o para una pasta incluso. Este es el aspecto que tiene y una vez triturado pues sería como una harina común y lo podríamos utilizar para cualquier receta en lugar de una harina de trigo blanco refinado. ¿Bien? Con esta harina solamente
Y con las proporciones que ahora le enseñaremos en la receta, porque la van a tener en la página, como digo, normalmente son unos 300 mililitros de bebida de arroz y unos 250, más o menos, depende la cantidad de harina de trigo sarraceno. Solo con esos 2 ingredientes y una pizca de sal, en una batidora tenemos en 10 minutos, ya, y digo 10 minutos porque es el tiempo que lo dejamos en reposo en la nevera para que coja cuerpo, pero es suficiente para tener una masa de crepes estupenda, incluso para guardarlo para el día siguiente. Simplemente ponemos unas gotitas de aceite en una sartén y ya vamos haciendo las crepes vuelta y vuelta, y así quedarían con este aspecto. La verdad es que son tremendamente sencillas de hacer y muy versátiles a la hora de rellenarlas. Se pueden hacer dulces, se pueden hacer saladas y hoy las vamos a hacer saladas. El relleno me pareció muy interesante cuando pensaba en la receta que les podríamos mostrar hoy con el tema de músculos y huesos. Principalmente porque hemos preparado un caldo de huesos que es una de las fuentes principales de nuestra alimentación para poder obtener el colágeno que necesitamos. El caldo clásico de toda la vida, hecho a base de huesos y vegetales. Huesos preferentemente si son de rodilla de ternera, ¿no? Y los que tienen ahí la carne pegadita, bueno, pues eso, dejándolo a fuego lento durante 2-3 horas, es un caldo medicinal, como digo yo. Si además ese caldo de huesos lo dejamos enfriar y gelatiniza, pues lo podemos utilizar incluso no solo para tomar un buen consomé, sino sirve para recetas como la que vamos a hacer hoy y aportarle ese colágeno necesario. Lo que buscamos en este relleno es una crema que tenga consistencia. La base la tenemos ya en nuestro caldo de huesos, pero además le vamos a ir aportando distintos ingredientes como pueden ser los champiñones. Los champiñones, al ser vegetales expuestos a la luz del sol, también retienen una cantidad interesante de vitamina D, como pasa con los vegetales de hoja verde, la cantidad de clorofila que tienen gracias a la luz solar. Por eso contribuyen a que absorbamos mejor la vitamina D. Utilizaremos, por un lado, los champiñones y, como decía, las hojas de kale o kale, como nos dicen en el mercado, que además de ser especialmente bonitas, porque a mí me parecen hasta para decoración muy bonitas también, pero es verdad que crudas, bueno, pues pueden generar bastante incomodidad a la hora de digerir en muchas personas que no toleran bien las crucíferas, y yo siempre recomiendo hacer lo siguiente. Las hojas de kale, bien lavadas, y se extienden en el horno en papel vegetal sobre una bandeja de horno y se secan. Simplemente se secan 2-3 minutos en el horno y cambian completamente la textura y apariencia para llegar a convertirse, aquí está, en un polvo. Se quedan como polvo. Y ya es un polvo crujiente que podemos luego añadir pues, tanto para espolvorear a una receta como para incluir en una crema como la que les voy a mostrar hoy. ¿Vale? Entonces ya tendríamos la clorofila y los nutrientes que tiene, pues tiene muchos minerales, el kale, los champiñones. En este caso le podemos poner una bolita de queso de búfala o en caso de gente vegana, pues también lo puedes sustituir por tofu blanco, pero bien cocinada previamente, porque los fermentos los tenemos que cocinar muy bien. En este caso le aportamos algo de sabor con la bolita de queso. ¿Todavía le queremos dar algo más de cuerpo? Yo recomiendo utilizar bebidas o natas, pero de cereales, como es el caso de arroz. La nata de arroz, que hoy en día la pueden encontrar en cualquier supermercado, en tetrabricks pequeñitos, es también un condimento muy interesante para tener siempre guardado en la nevera y hacer este tipo de cremas en el último momento. Son bajas en grasas y utilizamos, la verdad, una cantidad razonable para darse textura cremosa que muchas veces queremos en una crema, en un plato incluso de pasta, ¿no? Al final. Pues simplemente con la combinación de los vegetales y de la crema y el queso ya haríamos un relleno
realmente sabroso e interesante al que le faltaría solamente un ingrediente más que hoy me parecía especialmente importante, que son las algas de mar, no las del lago, las algas de mar asturianas, gallegas, no hace falta traérnoslas del otro lado del mundo, son también fuentes de minerales potentísimos y de muy buena asimilación, especialmente el alga wakame. El alga wakame tiene un contenido en calcio muy interesante y se la he traído seca para que vean cómo la pueden encontrar en los mercados. Normalmente se encuentran donde los vegetales, pero tienen que saber que cuando la humedecen, cuatriplica su volumen. Vamos a hacer una prueba. Las algas muchas veces las rechazamos, primero porque no tenemos mucha costumbre de introducirlas en nuestros menús tradicionales, otras veces porque parece que huelen o que saben demasiado a mar, ¿no? A pescado. Hay quien cuando las cocina dice, uy, es que me huele toda la casa a mar. Hay algas que, como esta en concreto, el alga dulce o el alga kombu, que no. Incluso hay algas que tienen la particularidad ya no solo de enriquecer el plato con más minerales, sino que contribuyen a que otros ingredientes se digieran mejor, como es el caso de las legumbres. Cuando utilizamos en los guisos de legumbres un poquito de alga, sea kombu o wakame, se ablandan las pieles de las legumbres todavía más y las digerimos mejor. O sea que es un ingrediente muy interesante a tener en cuenta en la cocina. Entonces quiero que vean que simplemente con una cucharada sopera de alga wakame, cubriéndola de agua, ahora la dejaremos aquí unos minutos, pero lo que hace en cuestión de minutos es aumentar su volumen. Por eso, con una sola cucharada que puedan tomar al día o cada 2 o 3 días en alguna receta, ya se aseguran un aporte de minerales muy interesante. O sea, no solo tienen calcio, hay algas también muy ricas en hierro, incluso en zinc, en yodo, en magnesio. Dependiendo del tipo de alga, hay unas con más porcentaje de un mineral u otro, pero wakame es especialmente interesante por el contenido en calcio, como les decía. Ya empieza, ahí la voy a dejar aquí y luego en un ratito se la muestro otra vez. Solamente con estos ingredientes ya tendríamos un relleno estupendo para una crepe. Y nos faltaría la proteína, una proteína que en este caso hemos elegido un pescado azul como el salmón, también con un contenido en omega 3 muy interesante, como antes le dábamos protagonismo, pues por eso hemos hecho unas tiritas en este caso, de salmón ahumado. Ojo también, cuando busquen salmón ahumado, procuren que no tengan como conservante azúcares, porque es verdad que el azúcar es un conservante muy habitual de muchos productos envasados, pero también los pueden encontrar sin azúcar, lo cual mejor, ¿vale? Hay salmones naturales que no lo llevan. Y simplemente jugaríamos ahora un poquito a montar la crepe. Las crepes, que como decía, las pueden dejar preparadas de un día para otro, irían rellenas, primero con una capita de crema, aquí la vamos a poner. Le añadiríamos unas tiras de salmón. Y, por supuesto, le vamos a poner ese toque un poco más crujiente, aquí, del kale que está secado en el horno. Tenemos condimentos como sal, pimienta negra, eneldo, que jugaríamos con ellos a la hora de hacer la crema. No sería necesario que luego añadiésemos más. Y ahí le damos el punto justo de sabor a todo. ¿Qué más podríamos añadirle? Pues la verdad es que la cocina es creatividad. Yo siempre digo, a mí me gustan así, pero cada uno luego en casa pues, le puede poner más de una hierbita o en vez de champiñón le puede meter otro vegetal o unos trigueros. Y haríamos unos conos o unos rollitos que con unos palitos de cóctel pues los pueden cerrar y dejar en la nevera un ratito. Este sería un ejemplo de un entrante, por ejemplo, o si ya los tienen hecho para desayunar, a quien le guste desayunar salado. Y no necesitamos comer mucha cantidad, finalmente es que en lo que comamos haya un
conjunto, ¿no?, de nutrientes esenciales para tener la tranquilidad de que nos estamos alimentando bien. ¿Sí? Voy a montar una más. Mejor aquí. Bueno, creo que después del ejercicio que nos has hecho hacer, Israel, sí, ya por eso les veo muy atentos ahora y creo que con hambre y ganas de probarlo. Oye, no hemos visto el alga wakame, ¿dónde lo estás introduciendo? Sí, dentro de la crema. Ah, está dentro Sí, de la crema. está dentro de la Vale, crema. vale. Sí, podríamos haberla dejado fuera. Fíjense además cómo va ya el alga humedecida, que había puesto una cucharita cubierta, parecía como un polvito, y ya prácticamente está a la mitad del bol absorbiendo todo el agua. Este alga se puede dejar fuera, por supuesto, y añadir. Incluso a mí me gusta mucho en verano, que les doy otra idea, este alga, una vez que está bien hidratada y blandita, actúa como una lechuga. Entonces, una vez que la escurren y ya la pueden triturar finita, como si fuera una lechuga cortada en juliana, la hacen dentro de una ensalada de pepino y un aceite y limón y sal, y está deliciosa. Es una ensalada de algas con pepino, en verano es fresquita, y es otra forma de poderles dar salida en distintas recetas. Le vamos a poner a este otro rollito. ¿Esto lo sorteas ahora, los dos? ¿Quién se ha movido más, Israel? Bien. Alguno que se haya esforzado especialmente, Israel, si lo podemos... Sí, pues nos van a dar las 11 de la noche si me pongo a hacer todos, pero están hechos. La buena noticia es que están ya preparados para que los puedan probar. Estupendo. Bueno, así quedarían, hechos ya con más cariño y más tiempo. Otra opción es partirlos. A mí me gusta mucho también utilizarlos ya no solo en crepe o conos, sino en rollitos pequeños. Se pueden cortar, por ejemplo, así. Y quedarían luego en una fuente pues todos como rollitos para cogerlos en monodosis. Y les va a sorprender sobre todo la crepe, lo modulable que es y lo rica que es, porque solo lleva 2 ingredientes, como decíamos al principio, y sin embargo es bastante sabrosa. Bueno, así lo probarán luego en la degustación. A mí me gustaría saber si se quedan con alguna inquietud o alguna pregunta relacionada con los ingredientes que estamos trabajando, o con alguna de las exposiciones que han hecho nuestros expertos de hoy, antes de finalizar. Yo espero que en la parte de ingredientes, te escuché el otro día, va a haber un taller específico donde vas a hablar de los ingredientes que tenemos que tener en una despensa. Sí, sin duda. Lo vamos a tener el próximo 2 de julio, donde hablaremos del 2 o el 9 de julio, pero bueno, lo tenemos en el calendario de la página web. Hablaremos precisamente de cómo preparar una despensa eficiente para dedicarle el menor tiempo posible, pero con la tranquilidad de que tenemos todo lo que necesitamos de despensa y de fresco, que nos permita ir en automático en nuestros quehaceres del día a día, pero sabiendo que en casa disponemos de lo suficiente para hacer buenos menús como estos. Pues esperaremos eso y los trucos, porque a mí eso que has convertido eso en polvo, me ha encantado. Esto sí. Me ha encantado. Oye, pues es el momento, yo creo que de tener preguntas. Yo creo que nuestros expertos nos han hablado de sus campos de especialidad, pero seguro que hay muchísimas preguntas a cualquiera de los 4 que están aquí hoy, y yo creo que tenemos como 10 minutos para abrir una conversación. Así que yo cedo el micrófono al que le apetezca preguntar algo, que tenga alguna duda. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena a todos. Una duda que siempre me cabe un poco cuando me lo cuentan también los pacientes, y no solamente eso, sino también en casa, respecto al calcio de los lácteos. Tiene el mismo calcio leche desnatada, entera, semi. ¿Vale de algo la leche enriquecida con calcio o no? Y es, como digo yo, y estimo
o nos engañan un poco en la etiqueta, un poco que nos contéis, porque no solamente en los pacientes, sino en el día a día, la verdad es que no sabes al final con qué quedarte. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias por la Muchísimas pregunta. gracias. Pues yo creo que Sí. es tu turno, ¿no? Sí, pero si prefieres No, tú, por yo favor, me quedo al Esteban. rebote. Sí, sí. El calcio no va en la fracción grasa de la leche, con lo que teóricamente las leches semis o desnatadas no son especialmente bajas en calcio. Y sí que es una estrategia adecuada enriquecer en calcio, porque la verdad es que la recomendación para una persona con menopausia y osteoporosis o riesgo de osteoporosis es que tome al menos 1.200 miligramos día de calcio. Y la ingestión media de las mujeres en nuestro país de calcio a partir de los 50 años es de apenas 860 o 850 miligramos. Una ración de lácteos, que viene a equivaler a 2 yogures de tamaño normal o un vaso de leche, contiene aproximadamente unos 250 miligramos. O sea, realmente, no, quiero decir, pero todo contiene calcio, ya se ha comentado, ¿no? Por eso decía que hay muchas fuentes, los vegetales de hoja verde tienen mucho calcio, pero nos cuesta más trabajo extraerlo. Luego está la cuestión de la biodisponibilidad y ahí la raspa de los pescados que se comen con raspa es lo más eficaz. De ahí mi recomendación por las sardinillas en lata o por los que veraneen en el sur, los famosos boquerones vitorianos, ¿no? de Málaga, estos que se los come uno así, a vaca, ¿no? Importante la raspa. O sea, la raspa no hay que apartarla. Vale, vale. Siempre que se pueda. Vale, vale. María, ¿quieres añadir alguna cosa respecto Sí. a esta pregunta? No, me parece, vamos, clarísimo. Muchas gracias, Esteban. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la charla tan interesante. Quería preguntarles a cualquiera de los ponentes, ¿el colágeno que se suplementa, aparte de la alimentación y todo esto, se absorbe, no se absorbe? Ahí hay diversas opiniones, conozco. El colágeno se ha puesto de moda, lo necesitamos como suplemento nutricional y se discute la absorción del colágeno. Hablan de colágeno hidrolizado, que se absorbe mejor. En realidad lo que recomendamos siempre es que sea una dieta rica en proteínas, pero aún así yo creo que sería importante suplementarlo. Nosotros, como dijo aquí un catedrático de endocrinología, en una ocasión sí apostamos por las vitaminas, sí apostamos por el colágeno, sí apostamos por aquellas moléculas que hoy día de alguna manera pueden ser nutrientes de nuestros huesos, de nuestros cartílagos, de nuestros tendones, de nuestros ligamentos. Entonces, esas familias de moléculas condroprotectoras, etcétera, que siempre están incluso en discusión si son efectivas o no, yo diría son efectivas a largo plazo. La suplementación con colágeno, desde luego el calcio y la vitamina D3, muy importante. Nosotros tenemos deportistas profesionales y muchos tienen déficit de vitamina D. Y podemos decir que ellos hacen su práctica al aire libre, o sea que su exposición solar debería de ser suficiente. También discutimos a veces si los tatuajes que llevan muchos deportistas, esos pigmentos evitan la radiación solar, que puede ser una de las causas, pero aún así nos encontramos que en población joven en nuestro país, con tantas horas de sol, tienen bajo la vitamina D. Entonces optamos por suplementarlo. Suplementamos vitamina D, suplementamos con colágeno por el desgaste que puedan tener y a veces lo asociamos a magnesio, a calcio. Desde luego en población que tenga más edad yo lo recomendaría. No, con respecto a la procedencia del colágeno, si tiene que ser bovina o de pescado, ¿hay diferencia de la molécula de colágeno? Bueno, a ver, el colágeno al final del día lo que no deja de ser es una hélice de una proteína, ¿verdad? Que permite organizarla de una manera espacial muy concreta
y que es la base sobre la que luego se produce la mineralización en el hueso y es también la base de ciertas estructuras musculares. En cuanto a lo que se comentaba, hay efectivamente una cierta polémica porque no deja de ser una proteína y desde la saliva estamos produciendo sustancias que fracturan las proteínas en fragmentos más pequeños, ¿verdad? Con lo que al final, aunque lo estemos fracturando, esa es la forma que tiene nuestro organismo de incorporar moléculas complejas. Al final lo que hacemos es absorber aminoácidos, absorber glucosa y monosacáridos y absorber lípidos. Ese proceso continuo por el que comemos cosas finalizadas, las llevamos a principios inmediatos orgánicos y luego las volvemos a estructurar en moléculas complejas, es lo que nos permite lo que llamamos el anabolismo. Yo creo que al final del día, por eso un poco en el sentido creo que lo que decía José María, es cuestión de tener una alimentación equilibrada y con una alimentación equilibrada lo que sí que suele haber es déficit, cada vez tomamos menos fósforo en comparación con lo que tomábamos, porque tomamos cada vez menos vegetales y menos frutas. La ingestión de calcio suele ser deficitaria y los niveles de vitamina D son universalmente bajos porque no es una vitamina, es una hormona que deberíamos de producir por adecuada exposición solar que no tenemos, incluso estando al sol, solo 6 meses al año se produce vitamina D. Pero en relación al colágeno, yo creo que evidencias sólidas de que haya que tomarlo de una determinada fuente y que eso permita una mayor absorción o que se vaya de una manera más rápida, ya sea, porque claro, luego hay quien lo toma para que lo toma, ¿no? Hay quien lo toma para las articulaciones, hay quien lo toma para la piel, hay quien lo toma... El colágeno es una proteína esencial, estructural, ¿verdad? Y hay que formarlo. Si uno tiene una adecuada alimentación, debiera de tener suficiente. Los suplementos probablemente permitan que los deconstruyas y los puedas volver a reconstruir. Una pregunta por aquí. Bueno, gracias a todos por esta exposición tan fenomenal que habéis hecho. Y yo tenía una pregunta con relación a la hidratación, que ha salido por ahí una transparencia, pero no se ha tocado. ¿Qué tipo de hidratación conviene hacer cuando se entrena y qué tipo de hidratación conviene hacer cuando se compite? Si solo agua, si isotónicos, si electrolitos, etc. ¿O qué me recomendáis? Bueno, yo diría, en general, y bueno, también hablará Israel de ello, hay que hidratarse, sobre todo con agua. Agua es lo más importante. Y dependiendo de la actividad física, del medio ambiente en el que se desarrolla la actividad física, la sudoración que tengamos, mayor pérdida electrolítica, pues a veces podemos tomar esas bebidas isotónicas y bebidas energéticas muchas veces para mantener el nivel de glucemia y para, de alguna forma, también reponer los depósitos depleccionados del glucógeno muscular. Pero es verdad que la hidratación, si hablamos de hidratación, lo mejor es beber agua. En cada avituallamiento, el ciclista con su botellín y de vez en cuando, pues tomar también, dependiendo de la actividad y de la duración y de la temperatura ambiente y la humedad relativa del aire, pues incorporar algún tipo de electrolito por la mayor pérdida sudoral que pudiera haber. Bueno, en este caso, completamente de acuerdo. Agua es lo que recomiendo a mis alumnos que tomen. Normalmente suele ocurrir una cosa que sí que la matizo porque durante la práctica, durante la sesión, las sesiones de entrenamiento suelen aproximadamente durar entre 45 minutos, 1 hora. Suele ocurrir que la persona bebe agua en el momento en el que siente esa necesidad, ¿no? de saciar la sed y se bebe medio botellín o media botella de un trago, ¿no? Y realmente no es lo que les recomiendo hacer. Lo que les recomiendo es ir bebiendo durante toda la sesión pequeños sorbos para mantener los niveles hídricos adecuados durante toda la sesión, que eso también va directamente relacionado pues, con el rendimiento, con la fatiga, etc. Pero no beberse la botella
en 2 tragos, ¿no? En ese momento en el que ya no puedes más, no esperar a ese momento, sino desde el principio, en los descansos, cuando me estoy recuperando, coger la botella de agua e ir bebiendo pequeños sorbos. Pero, sobre todo, fundamentalmente, agua es lo que necesitamos, ¿no? A no ser pues, en situaciones concretas o deportistas, etcétera. Totalmente de acuerdo. Un deportista, sobre todo de élite, lo decía José María, va a necesitar no solo agua, probablemente necesitará glucosa, iones, porque el transporte de iones en el intestino va acoplado al de glucosa, va de gratis, ¿no? Conforme entra una, se lleva la otra. Pero yo creo que, sobre todo cuando nos rodea un problema tan enorme como el de la obesidad, hay que ser cauto. Recordemos que medio litro de refresco estándar tiene 13 terrones de azúcar. 13, concretamente. Sí. 12,5, 13, pues está en Bezca, que es la base de datos de composición de alimentos del Ministerio, está disponible y lo pueden ver cualquiera de ustedes. Por tanto, no tiene mucho sentido intentar ir al gimnasio. Yo nado cada día. Soy sedentario el resto, pero nado cada día 30, 35 minutos y no quemo más de 450 calorías, que viene a ser medio litro de refresco. Claro. A mí sí me gustaría añadir algo, y es que qué importante es el saber adaptar cuánta agua tenemos que beber cada uno de nosotros según la condición y también el desgaste, ¿no? El gasto energético, porque existe actualmente también el otro extremo, que es la obsesión por beber agua a todas horas. Y precisamente hoy que estamos hablando de retener minerales en el cuerpo, el riesgo que conlleva el excederse, ¿no? Puede ser la pérdida de minerales, precisamente, siendo la hidratación necesaria e importantísima, luego dependiendo de la actividad de cada uno, pero el saber adaptarla también para no caer en el otro extremo, que es una desmineralización por culpa de un exceso de agua también. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a tener una última pregunta por aquí. Beber agua, ¿no? Que durante las comidas, que ahora dicen que la menor cantidad de agua, ingerir la menor cantidad de agua, ¿no? A ver, ahora. Depende del tipo de comida y depende de la persona, como todo. Hay comidas que son muy ricas, ya tienen un contenido en agua muy grande y hasta uno mismo ve que no tiene tanta sed porque empezamos tomando una sopa, cremas, vegetales y el contenido en agua ya es tan alto que realmente lo que tenemos es que aplicar un poco de sentido común a ello. Si uno tiene sed, pues tiene que beber. Si además está tomando un plato muy salado, necesitará beber un poco. Es cierto que cuando se bebe demasiada agua a la vez que se está comiendo, eso diluye los jugos gástricos, nos hincha, ¿no? Y no sienta bien a todo el mundo. Por eso digo, apliquemos, los doctores que me corrijan, si no, pero que apliquemos sentido común en ello, ¿no? Hay que beber lo que uno realmente... Absolutamente. Yo el único entorno, y me sabe mal porque es que me tengo que ir a dar una conferencia precisamente de eso, en el que se recomienda beber media hora antes o media hora después de las comidas es en personas tratadas con agonistas de GLP-1 potentes para pérdida de peso, cuando se producen muchas náuseas y vómitos. Una manera medianamente eficaz de mitigarlo, de reducirlo, es como tienen mucho que ver con el tamaño final que alcanza el estómago, porque retrasan el vaciamiento gástrico. Una manera eficaz de reducir esa molestia es separar la ingestión de líquidos. Pero precisamente en las edades en las que estamos hablando, en personas de edad, en personas que pueden tener fragilidad, que pueden tener artrosis, osteoporosis, ahí el problema es la deshidratación general. Porque se pone mucho énfasis en proteínas y a veces ponemos poco énfasis en ese 1,5 litros. Tampoco hace falta mucho más, 1,5 litros, 2 litros, que son más que recomendables. Muy bien, pues toca finalizar el taller de hoy, que espero que podamos repasar para coger todas las pautas que nos han indicado cuando tengáis publicado en la página web. Muchísimas gracias, José María, muchas gracias, Israel. Yo, a partir de mañana, ya sé cómo me levanto. Y además voy a abrir las latas de sardinas así, ¿eh? Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Y ahora entiendo que pasamos a una degustación, María. Sí. Estaremos en el patio de la Neurona de Cajal, en caso de que llueva, justo en el hall que hay a continuación, para que puedan disfrutar de la receta. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Gracias. Gracias, Eduardo, también por todo.